Cuando hablamos de semiología, es una llama de la medicina. ¿A qué se dedica justamente? Nosotros tenemos que tratar de identificar las manifestaciones que puede llegar a haber de una enfermedad. Cuando hablamos de semiología, también decimos que se puede dividir en dos grandes partes. Todos estos son conceptos antiguos que siguen siendo relevantes a la hora de poder entender esto. Una de esas partes es la semiotecnia, que consiste en la técnica de poder buscar el signo, ¿sí? Y por otro lado, lo que es clínica propedéutica, que es una enseñanza preparatoria destinada a reunir e interpretar los signos y los síntomas para poder llegar a un diagnóstico. Si alguien ha visto alguna vez la serie Doctor House, que seguro alguno de ustedes la habrá visto, bueno, es lo que hace Gregory House, justamente es eso, observa los signos, a veces escucha los síntomas, porque a veces ni los escucha los pacientes, y de ahí directamente él interpreta mediante la clínica propedéutica, perdón, y de esa forma arma lo que es el síndrome. Y ahí usted tiene que saber lo que es diferencia, esta es pregunta de examen, entre lo que es un signo y lo que es un síntoma. Cuando usted hablan de síntoma, estamos hablando de algo que el paciente refiere. Entonces, por ejemplo, dice que es una manifestación subjetiva. Entonces, por ejemplo, una persona viene a la consulta y dice que tiene, por ejemplo, un dolor de pecho. ¿Bien? Supongamos que esta persona tiene antecedente de que era una persona que trabaja, por ejemplo, es albañil, tiene, digamos, tendencia a hacer trabajos forzosos, entonces tiene mucha tolerancia al dolor. Pero por otro lado, si nos encontramos con un banquero, una persona que tiene un trabajo que es muy sedentario, que está acostumbrado a estar sentado, no hace mucha actividad física y por lo tanto no tiene tantas experiencias comparadas con lo que es manifestaciones álgicas o del dolor, entonces si ambas personas tienen un infarto agudo miocardio, es decir, tienen un dolor de pecho intenso, el albañil capaz que lo tolere mucho más que el banquero. Capaz que ustedes lo vean al banquero, el banquero va a estar como llorando del dolor, podría decir, mientras que el albañil puede estar quejándose, pero no tanto como el otro paciente. Por eso decimos que el síntoma siempre es subjetivo, porque los seres humanos somos todos diferentes, cada uno tiene interpretaciones completamente diferentes de lo que una cosa puede hacer con respecto a otra. Cuando ya hablamos de signo, aquí ya hablamos de algo objetivo, es una manifestación que es objetiva y que siempre lo va a tener que ver el médico o el observador en este caso, porque ustedes también van a observar pacientes y enfermedades o signos, y ustedes van a interpretar lo que van a ver de acuerdo a esa manifestación. Y siempre es objetivo, es decir, lo puedo ver yo, lo puede ver mi colega, lo puede ver algún otro kinesiólogo y todos podemos llegar a detectar lo mismo. Por eso decimos que es una manifestación objetiva. Cuando nosotros ya juntamos todo lo que son los signos y los síntomas que se relacionan entre sí, se va a decir que tiene justamente un conjunto de signos y síntomas, que eso es lo que se deriva en lo que se llama un síndrome. ¿Sí? Entonces, es un síndrome, un conjunto de signos y síntomas. Ahora nosotros vamos a empezar con esto, ya con lo grosso, con el bife, que es la semiología respiratoria. Cuando hablamos de el aparato respiratorio, usted no es que inmediatamente se encuentre con un paciente e inmediatamente lo empiezan a revisar. No, primero empezamos a hablar con el paciente, a ver qué le pasa, a ver qué manifiesta, qué síntoma puede llegar a tener. Entonces le preguntamos cuál es el motivo de la consulta o por qué viene justamente a un centro médico. Puede ser que tenga tos, ¿sí? Que es un síntoma o un motivo de consulta muy frecuente. Acuérdense de ustedes que la tos es un reflejo, es un mecanismo de defensa del organismo, que lo que trata de hacer es expulsar secreciones o algún material extraño que puede llegar a estar en la vía aérea para tratar de expelerla al exterior. El punto de partida por el cual se inicia justamente el mecanismo de la tos suele ser a nivel de la mucosa respiratoria. Por ejemplo, yo tengo algo irritante en la mucosa respiratoria, eso hace un estímulo que va a generar, que genere justamente el esfuerzo tusivo. A veces, el punto de partida, la vía aferente que genera este estímulo tusivo, suele ser a través de la pleura, es decir, tengo un proceso pleural, o a veces, no sé si les ha pasado a ustedes se limpian el oído con un hisopo y también le va a generar las ganas de toser.
Eso lo vamos a estudiar también. ¿Por qué? Porque el conducto auditivo externo es inervado por el nervio trigémino y genera justamente también como aferencia una irritación en lo que viene a ser la mucosa respiratoria. A veces puede ser en otros sitios más alejados del tórax como punto de partida. Como habíamos dicho, es un mecanismo de defensa, ¿sí? Como ser la tos productiva, y en estos casos no solo tiene que ser inhibida, sino que tiene que ser facilitada. Por ejemplo, si el paciente tiene muchas secreciones, mucho moco, a ese paciente le tenemos que dar expectorantes. En cambio, si el paciente tiene una tos seca, no tenemos que darle, en el caso del paciente que tenga una tos con expectoración, no hay que darle un antitusivo, sino que tenemos que darle un expectorante. Hay pacientes que tienen tos seca, irritativa, esos pacientes a veces podemos utilizar cierta medicación como opioides para hacer que evite toser. Como no está tosiendo nada, una tos seca, irritante, molesta, directamente inhibimos la tos. La tos puede tener diferentes tipos de clasificaciones. Esto es muy, ¿cómo le puedo decir? Es muy semiológico, es muy clásico, pero bueno, lo tienen que saber. La tos se puede llamar tos ferina o quintosa. Era producida antiguamente por lo que es la coqueluche, la pertussis, que hoy en día esta enfermedad está escasa prácticamente. ¿Por qué? Por las vacunas. Usted cuando le colocan la triple bacteriana, justamente cubre para este tipo de germen, que es para la pertussis. Eh, Se dice que este se llamaba tos quintosa porque se daba como acceso de tos paroxísticos en quintas, es decir, como en grupo de A5 tos. Era frecuente en los niños. Se presentaba otro tipo de tos, como ser la tos coqueluchoide, que era semejante, pero no tiene un componente inspiratorio que solía tener la tos quintosa, es decir, que el paciente después de la tos solía tener una respiración intensa y ruidosa. La tos ronca o perruna, ¿sí? Es intensa, se presenta en accesos nocturnos, se da en los casos de laringitis, ¿sí? Glótica o subglótica. La tos bitonal se da porque hay vibraciones diferentes de las cuerdas vocales. Cuando se produce esto es que estamos pensando que hay una parálisis de las cuerdas vocales. Si una persona, este es a modo de anécdota, ¿no? Si una persona llega a tener una voz bitonal, siempre tenemos que pensar en un proceso neoplásico, por ejemplo, algo que esté infiltrando la laringe. Y en algunos casos puede llegar a haber lo que se llama la tos emetizante, que esto es común en los niños, ¿no? A veces los niños a veces tosen mucho y la tos le puede llegar a producir vómitos. Hasta incluso algunos niños lo hacen a propósito. Tengo anécdotas de compañeros que me contaban que los hijitos tosían mucho a propósito para después vomitar. Eh, Tenemos que saber esto, súper importante, ¿sí? Si la tos se acompaña o no de secreción, es decir, si es húmeda o si es seca. Además, tenemos que conocer si es que las secreciones las vamos a eliminar al exterior o no en forma de expectoración. Por eso decimos que la tos es productiva. Entonces, todo esto sirve para la semiología. Es decir, si el paciente tiene una tos seca, una tos húmeda, y si esta es productiva o no. En pacientes ancianos o los pacientes que son debilitados por pérdida de fuerza muscular, y las mujeres también, que frecuentemente, al ser más educadas, degluten las secreciones, la tos húmeda puede seguir siendo húmeda, pero no es productiva. ¿Por qué? Porque no expectoran la secreción. Vamos a hablar un poquito de lo que es la expectoración. La expectoración puede ser serosa, puede ser mucosa, mucopurulenta o sanguinolenta, ¿sí? La serosa es un líquido claro, ¿sí? A veces puede ser amarillento o rosado. Esto se da más en los casos de edema agudo de pulmón, ¿sí? O a veces, en casos raros, por carcinomas bronquialveolares, vamos a ver algo de cáncer de pulmón más adelante. La expectoración que es mucosa, el esputo es incoloro, transparente, puede ser fluido, hasta viscoso, ¿sí? Mucopurulenta, bueno, se da en caso de cuadros infecciosos, ya suele tener hasta un color verdoso, ¿sí? Se da en los casos de bronquitis, bronquitis crónica, o sobre todo en la neumonía, ¿sí? Que justamente la tos con expectoración forma parte de los criterios FANG para neumonía, que lo vamos a ver más adelante. Sanguinolenta, que es un esputo hemoptoico, es una forma mínima de hemoptisis, ya vamos a ver lo que es hemoptisis. Aquí el esputo de tipo ayumbroso es característico del periodo de estado de la neumonía neumocócica, que es la neumonía que es producida por un germen que es neumococo. Cuando veamos neumonía vamos a tocar algo de gérmenes. El esputo con estrías de sangre debe hacer sospechar de un cáncer oculto de pulmón. Les quiero hacer, a ver, un paréntesis aquí. No sé si me ven. Bueno,
Ahí van a ver, yo necesito cualquier cosita, cualquier término que no entiendan, yo igual voy a ir explicando, pero cualquier término que no entiendan me van a detener y ahí lo aclaramos. Les decía que a veces la materia también puede tener cierta complejidad, porque lamentablemente ustedes no tienen la base de lo que es microbiología. Y acá nosotros vamos a tocar varias enfermedades que tienen causas infecciosas, como es la neumonía, y la neumonía puede ser producida por virus, bacterias, hongos o parásitos. Entonces, eh, vamos a ir abordando de a poquito estas temáticas, a pesar que ustedes no hayan visto microbiología, pero la idea es que puedan aprender un poco estos conceptos a medida que tocamos cada patología. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, si no, continuamos. Por ahora no, profe. No, profe. Muy bien. Esta parte puede ser medio engorrosa, pero es necesaria porque a la hora de encontrarse con un paciente, esto es lo primero que van a ver, lo que es el motivo de consulta. Cuando hablamos de hemoptisis es la eliminación de sangre, pero esa sangre, atención, que tiene que venir de las vías respiratorias. ¿Por qué les aclaro esto? Porque acá se dice que a veces cuando hay hemoptisis muy abundantes, algunos de los pacientes pueden llegar a deglutir la sangre y después la vomitan. Entonces obliga a diferenciar, por ejemplo, de algo que se llama hematemesis, que la hematemesis, no se vayan a confundir después, ¿no? La hematemesis es el vómito de sangre. O también hay que diferenciarla de las epistaxis, ¿sí? Que es la sangre que viene de la nariz, es decir, cuando a alguien le sangra la nariz, ¿sí? Eso se llama epistaxis. O la gingivorragia, que es cuando se produce el sangrado de las encías. Entonces, ¿por qué les aclaro esto? A nosotros nos pasó, por ejemplo, que nos derivaron del interior al hospital un paciente con una supuesta hemorragia digestiva. Las causas más frecuentes de hemorragia digestiva son las úlceras gastroduodenales y las varices esofágicas. Varices son dilataciones venosas, eso también lo vamos a ver más adelante. Y este paciente lo derivan por una supuesta hemorragia digestiva, pero yo ya le había medio cara conocida al paciente y resulta que era un paciente conocido nuestro que ya estuvo internado antes y que este chico tiene antecedente de tuberculosis, y un paciente que no había cumplido tratamiento lamentablemente, entonces no se había curado de su cuadro. Entonces lo que había tenido fue una hemoptosis muy abundante y podría haberla tragado o podría haber sido tan abundante que confundió a los médicos del interior pensando que era una hemorragia digestiva y en realidad era una hemoptisis franca. Las hemoptisis, como vemos, puede, de acuerdo al volumen Profe, que tenga. disculpe. Sí, escucho. ¿Me podría volver a explicar lo de lo anterior? Sí, cómo no, cómo no. Cuando hablo de hemoptisis, es la expectoración de sangre, es decir, el paciente tose sangre y esa sangre tiene que venir sí o sí de las vías respiratorias. Y les digo esto, que no se vayan a confundir de lo que es la hematemesis. La hematemesis, hacemos referencia a un síntoma de otro aparato del organismo, que es el aparato gastrointestinal, que la hematemesis se presenta en los cuadros de hemorragias digestivas, es decir, una úlcera. Por ejemplo, José San Martín, dicen que José San Martín, el general José San Martín tenía úlceras, entonces él tenía hematemesis, ¿me entienden? Eh, y a veces también hay que diferenciarlo de lo que son las epistaxis, que es sangrado de la nariz o sangrado de las encías. Entonces, ¿por qué les aclaraba esto? Porque hasta cualquier profesional se puede confundir, que a veces el paciente puede tener una hemoptisis abundante y lo pueden llegar a interpretar como una hematemesis. Entonces, para que no se vayan a confundir. Lo más importante que tienen que conocer es el concepto de hemoptisis, que es la eliminación de sangre, y esta sangre siempre viene de la vía respiratoria baja, es decir, lo que es tráquea, bronquios, etcétera, o pulmones. De igual forma es muy grosera la diferencia entre una hemoptisis y una hematemesis, ¿o no, profe? Sí, totalmente, totalmente de acuerdo con vos, pero te soy sincero, yo me he cruzado con justamente colegas que lo han confundido. Por eso todo eso depende mucho de la anamnesis, depende mucho de la anamnesis, es decir, anamnesis significa el interrogatorio con el paciente, y también depende del examen físico, es decir, qué hallazgos encontramos en el paciente. A nosotros nos ha pasado que han ingresado pacientes por un cuadro de una supuesta hemorragia digestiva y en realidad lo que tenía era un sangrado pulmonar por otra causa.
Entonces depende mucho de la observación. Yo tengo que estar al lado del paciente y poder observarlo. Como les digo, teóricamente parece una diferencia muy gruesa, pero otra cosa es cuando estás ahí al lado y ves una persona que está eliminando grandes cantidades de sangre, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos de acuerdo a los niveles, acá es 500, no es 5000, se fue un cero de más ahí. Puede ser mínima cuando es menos de 250 mililitros, moderada entre 250 y 500 mililitros. Anoten los numeritos porque acá se me fueron los ceros. Grave cuando es entre 500 y 600 mililitros, eso se da entre 24 y 48 horas. Y fulminante es aquel paciente que tenga más de 600 mililitros. Y estos cuadros son graves, ¿por qué? Porque aquí el paciente puede tener una muerte súbita, puede ser porque se asfixie, ¿sí? Por la misma sangre, o pierde tanta sangre que eso le genera algo que se llama shock hipovolémico, que más adelante, cuando veamos la parte cardiovascular, vamos a estudiar lo que es el shock también. Estamos dentro de las causas por las cuales se puede producir la hemoptisis, ¿sí? Vamos a repasarlas rápidamente, pero se van a quedar con el broche final, que es el concepto que quiero que asimilen. La hemoptisis puede darse por hemorragia bronquial, por hemorragia de los alvéolos, por necrosis o trasudación alveolar. Dentro de las hemorragias bronquiales, puede ser que el paciente con una hemorragia bronquial, pero sus vasos sanguíneos sean normales, como se dan en los cánceres de pulmón o los broncogénicos. Los pacientes que tengan vasos anormales, las bronquiectasias, todas estas patologías las vamos a estudiar. La tuberculosis, que estos pacientes generan algo que se llama aneurisma de Rasmussen, pueden sangrar en las cavernas y generar justamente hemoptisis franca. Puede haber pacientes que tengan hemorragias alveolares, que esos son cuadros menos comunes, que cursen sin vasculitis. ¿Qué es la vasculitis? Es la inflamación de pequeños vasos, ¿sí? Que se da en la hemosidrosis pulmonar, que es un cuadro que se caracteriza por acúmulo de hierro en el pulmón, suele ser genéticamente predispuesto. Puede encontrarse pacientes con hemorragia alveolar con vasculitis, como ser la granulomatosis de Wegener, enfermedad de Church-Strauss, síndrome de Goodpasture, son enfermedades autoinmunes estas. Por trasudación alveolar, los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca suelen hacer un esputo más hemoptoico, no tanto hemoptisis, porque es un líquido claro de aspecto sanguinolento. Entonces no es tanto hemoptisis lo que puede dar un paciente con insuficiencia cardíaca, sino más bien un esputo hemoptoico, como vimos en la diapo hace 3 diapos anteriores. O los que hacen necrosis, que se da, por ejemplo, en pacientes que hacen inflamaciones de cavidades o abscesos. Entre ellos también entraría la tuberculosis o diferentes enfermedades por hongos, por ejemplo. En nuestro medio, esto es lo más importante, y es pregunta de examen que tienen que saber, que las principales causas de hemoptisis en nuestro medio son la tuberculosis, como el ejemplo que les conté del chico ese recién, que pueden llegar a decir que es una enfermedad radical la tuberculosis, pero lamentablemente en nuestro medio es frecuente. El cáncer de pulmón, las bronquiectasias, que son dilataciones anormales de la vía aérea, y en algunos casos la bronquitis crónica. La bronquitis crónica entra dentro de patología que se llama EPOC, que eso lo vamos a ver más adelante también. Otro motivo de consulta es la disnea, ¿sí? Que es una sensación molesta, desagradable, de dificultad o incapacidad física para mantener la función respiratoria correcta, es decir, una sensación de falta de aire, básicamente. Nosotros podemos encontrar diferentes causas. Las principales, y hoy en día, y la que es más abundantemente conocida, son las respiratorias. ¿Por qué? Porque el COVID te produce disnea, es de origen respiratorio. También la disnea, ojo, ¿sí? Presten atención porque a veces la disnea puede ser una manifestación cardíaca, ¿sí? O también de otro origen, que ya lo vamos a entender acá. De acuerdo a la etiopatogenia, puede ser disnea por hiperventilación, es decir, aumenta su frecuencia respiratoria, o disminución de su capacidad vital. Para que ustedes recuerden, capaz que lo habrán visto en fisiología, ¿se acuerdan lo que es la capacidad vital? Era ¿Y la cómo se medía? era la sumatoria de los volúmenes respiratorios. Bien, 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 bien. La capacidad vital se lo medía por espirometría. Por definición, capacidad vital sería la máxima expiración que se puede obtener posterior a una inspiración máxima. Es decir, inspiro bien profundo y largo todo el aire que pueda. Eso se llama capacidad vital. Nosotros lo medimos en espirometría, sobre todo los neumonólogos lo hacen, que es un método de estudio que utilizan ellos, justamente para ver las capacidades que pueda tener el paciente. Dentro de las causas según la etiopatogenia,
Bien. ¿Cuándo se produce disnea por hiperventilación? Nosotros tenemos causas fisiológicas. Por ejemplo, lo clásico, el ejercicio. Yo hago actividad física, capaz que no estoy muy acostumbrado, voy a tener disnea por ejercicio. Es una disnea por hiperventilación. Las personas que tienen, por ejemplo, crisis de ansiedad, a veces las emociones pueden llegar a producir que hiperventile, o la altura. Yo, por ejemplo, si voy a subir, supongamos, el Aconcagua y no tengo una cierta preparación física, voy a tener disnea, pero eso se produce no solamente por el ejercicio, sino porque a medida que ascendemos, la presión parcial de oxígeno en el ambiente disminuye, entonces no estoy respirando la misma cantidad de oxígeno que como si estuviera a la altura del mar o el nivel del mar. Dentro de causas patológicas, hay circunstancias que producen una disnea por hiperventilación, ¿sí? Como ser las acidosis metabólicas. ¿Qué sería esto? Es cuando se produce un descenso, del pH de la sangre. Recordemos que el valor normal del pH en la sangre es entre 7,35 y 7,45. Si yo desciendo esos valores por un descenso del bicarbonato, que por eso se dice que es metabólica, esto lo vamos a ver más adelante, así que no se preocupen, me va a generar disnea. ¿Por qué? Porque el organismo trata de compensar ese estado de acidosis eliminando el dióxido de carbono, que es otro de los sistemas buffer del organismo. La anemia también, recuerden que por definición de anemia, la anemia no es sinónimo de cansancio, eso se los aclaro porque todo el mundo, la gente, obviamente personal no médico o no de salud, considera sinónimo anemia como de cansancio. La anemia es disminución del número de glóbulos rojos. Entonces, si yo tengo una persona con disminución del número de glóbulos rojos, su capacidad para oxigenar va a ser menor. Por lo tanto, esa persona, al exponerlo a circunstancias, digamos, de esfuerzo físico, va a tener disnea por hiperventilación. ¿En qué circunstancia voy a tener disminución de la capacidad vital? En enfermedades restrictivas, ¿sí? O intersticiales, como ser la fibrosis pulmonar, que es el ejemplo clásico de ello, o las enfermedades obstructivas, como ser el EPOC. Estos pacientes suelen llegar a tener una disminución de su capacidad vital y, por lo tanto, disnea. Principalmente, las que generan disminución de la capacidad vital suelen ser las enfermedades restrictivas, como la fibrosis pulmonar. Porque los pacientes con EPOC, vamos a ver más adelante, que no se les desciende tanto lo que es la capacidad vital, sino que lo que pierden es el volumen respiratorio forzado, es decir, tienen una obstrucción, por eso se dice que es una enfermedad obstructiva. No se preocupen que todo esto vamos a verlo también más adelante. Esto sí es importante y es súper útil, ¿sí? A la hora de poder conocer un paciente, lo que es la clasificación clínica de la disnea, que puede ser grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, o las llamamos los grados de esfuerzos, ¿sí? ¿Cómo sería? Grado 1 es aquel paciente que tiene que hacer un gran esfuerzo, por ejemplo, ha subido una escalera, ha corrido y no está acostumbrado a realizar actividad física, suele ser una disnea común, ¿verdad? Esa disnea es lo que se conoce como disnea grado 1, ¿sí? Es una disnea a pequeños esfuerzos. La disnea grado 2 es aquella que el paciente presenta ante medianos esfuerzos. Por ejemplo, está de su habitación, se va, por ejemplo, a la cocina y después de la cocina se va al baño. Es un mediano esfuerzo. Ha caminado un par de metros y le ha generado disnea. Eso es una disnea grado 2. Disnea grado 3 es aquella que se produce por esfuerzos mínimos. Por ejemplo, vestirse, comer, bañarse. Yo les comento, nosotros, por ejemplo, yo que estoy en el hospital de clínicas, los pacientes con COVID, los que no están ventilados, ¿no? Los que están, por ejemplo, utilizamos algo que se llama ventilación no invasiva, que son, la implementamos con algo que se llama, es como un casco, helmet, le decimos nosotros que es casco en inglés, es como una especie de casco, valga la redundancia, que se insufla con el aire y le genera presión positiva. Hay pacientes que están aptos para no estar con el casco las 24 horas y los kines se los sacan justamente cuando tienen que comer, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacen ahí? Mientras el kinesiólogo le saca el casco, el paciente come y, les soy franco, lo que hacen, por ejemplo, se ponen la máscara, respiran, se sacan la máscara, hacen un bocado y mientras mastican se vuelven a colocar la máscara de oxígeno. Eso es una disnea que tiene ese paciente, neumonía por COVID, y ocasionada por esfuerzos mínimos, como vestirse, bañarse.
Entonces es un ejemplo actual de este tipo de disnea. Y grado 4 es aquel paciente que ya tiene disnea en reposo, es decir, está acostado, está sentado y ya tiene disnea. Esto no sirve para ver el grado de compromiso que tiene el paciente, tanto cardíaco como respiratorio. Esto, acuérdenselo bien, porque nos va a servir para cuando veamos después insuficiencia cardíaca, porque anteriormente la clase funcional de la insuficiencia cardíaca se la clasificaba de acuerdo al grado de disnea. Entonces ahí nosotros podemos clasificar también la insuficiencia cardíaca en grado 1, 2, 3 o 4. Esto es importante con Profe, ¿puedo respecto... hacer una consulta? Sí, escucho. Quiero saber si los kinesiólogos programan el BNI o lo Sí, los modifican. kines hacen todo. Los kines ellos programan justamente la presión, lo que es la PIP, que es la presión de fin de expiración positiva, y la fracción de inspiración, eso lo van viendo. Y la fracción de inspiración, que es el porcentaje de oxígeno que se le administra al paciente. El kinesiólogo hace todo eso. Por Perfecto. eso nosotros acá vamos a ver bastante de... Bueno, la idea es que podamos ver bastante esto, lo que es patología respiratoria, y puede ser complicado para ustedes todo lo que es ventilación mecánica, pero el que se dedique a esto el día de mañana va a vivir de eso, así que acá van a tener un primer contacto con todo ese tipo de cosas. Muchas veces entre nosotros los médicos, los kinesiólogos, vamos acordando ciertos parámetros, pero generalmente como es el kinesiólogo que coloca el casco y saca el casco, a veces si son dos y si no, si estamos nosotros cerca, los ayudamos, a veces los enfermeros, es que todos somos un equipo. Por ejemplo, nosotros, si viene un paciente grave que se puede hacer un paro respiratorio, tenemos que intubarlo, mientras el enfermero me duerme el paciente, yo le intubo al paciente y el kine ya me va armando el respirador. Entonces somos un equipo y actuamos todos juntos. Bueno, ya aclarado eso, vamos a empezar con lo que es el examen físico. Esto van a tener que aclararse y poder, digamos, adentrarse en esto, en ver cómo se va armando, o mejor dicho, cómo se va dividiendo las diferentes partes del tórax. ¿Por qué? ¿Por qué sirve esto? Porque yo, al conocer las regiones del tórax, yo voy a conocer, o mejor dicho, poder identificar en qué área puede tener cierta alteración o cierta manifestación o signo. Por ejemplo, yo quiero decir, bueno, el paciente tiene, por ejemplo, tiene una lesión tumoral que está al lado de la tetilla izquierda. Eso no quedaría bien en una historia clínica. Entonces lo que decimos, bueno, el paciente tiene, por ejemplo, lesión tumoral que se encuentra en la zona superior a la región mamilar. ¿Me entienden? Entonces esa es la importancia de conocer esto, que son las diferentes líneas y regiones. Por ejemplo, si vemos la cara anterior del tórax, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, una región supraclavicular, región infraclavicular, región esternal, región mamaria, lo que es hipocondrio, que ya corresponde a lo que es abdomen. Estas regiones, a su vez, están separadas por líneas. Esto es súper importante también para que conozcamos las áreas y ubiquemos las áreas de auscultación. Las líneas, tenemos la línea esternal, ¿sí? O medial, tenemos la línea clavicular, ¿sí? La línea hemiclavicular, línea axilar anterior, ¿sí? Y las líneas paraesternal, que es la que está al lado justamente de, ¿cómo se llama esto? Al lado del esternón. Si nos vamos, por ejemplo, a la región lateral, es mucho más fácil, es la región justamente axilar, y vamos a ver que hay tres líneas. La línea axilar anterior, que es lo mismo que esta que está acá, la línea axilar posterior, y la línea medio axilar o axilar medio. Si vamos a la región posterior, tenemos también en el sector posterior diferentes regiones: supraescapular, región escapular, que es donde se encuentra justamente la escápula o omóplato; la región infraescapular. Y a su vez, vamos a tener las regiones interescapulares, que son los sectores donde están entre las escápulas, y que es donde preferiblemente, en mi caso, y en cualquier otro profesional, preferimos auscultar. Porque nosotros cuando auscultamos, tratamos de colocar justamente el estetoscopio alrededor del omóplato para no auscultar sobre el hueso, sino que queremos auscultar el parénquima pulmonar. ¿Se entiende? A su vez, con respecto a las líneas, tenemos las líneas de acuerdo justamente a los reparos anatómicos.
la línea vertebral, que justamente es la que corresponde a cada una de las apófisis espinosas, la línea escapuloespinal, la línea medio escapular, nos encontramos de nuevo con la axilar posterior y por último allá abajo la duodécima costal o dorsal. Entonces, el examen físico, cuando nosotros hablamos del examen físico, tenemos que poder encontrar esto, ¿sí? Las diferentes regiones del tórax para poder saber identificar ciertas cosas que nosotros vamos a ver. Vamos a ver a su vez los signos, ¿no? Que son de valor diagnóstico. Por ejemplo, el estado de nutrición nos va a hablar, nos va a corresponder con ciertas patologías. Por ejemplo, un paciente que viene, por ejemplo, con tos crónica y a su vez dice que tiene expectoración tipo hemoptoica, y el paciente dice que tiene pérdida de peso. Entonces, un paciente que viene con pérdida de peso, su estado de nutrición es déficit, tiene antecedente de tabaquismo crónico, y a su vez viene con tos, con expectoración sanguinolenta, ese paciente con esa pérdida de peso y que nunca ha consultado, yo tengo que pensar que esa persona tiene un cáncer de pulmón. La cianosis, obviamente, se presenta en casos de que haya hipoxemia, sobre todo si es de origen respiratorio. El aleteo nasal, que es justamente el movimiento que se produce de las fosas nasales, se presenta principalmente en los niños y en los bebés. No es común en los adultos. Profe, Sí, disculpe. ¿A qué se debe la falta de nutrición? Que, o sea, la persona no le da hambre o es por otro porque motivo. vos me preguntas con respecto al cáncer. Ah, ajá. Con respecto al cáncer, ¿por qué? Porque las neoplasias o las enfermedades tumorales son enfermedades hipercatabólicas. Entonces, por más que el paciente coma, digamos, las necesidades nutricionales de la mayoría de las personas son 2000 kilocalorías. Generalmente los cánceres elevan justamente las necesidades metabólicas clásicas, pero a su vez, esos pacientes también suelen tener lo que es una inapetencia. Entonces, son dos factores que se le suman. Suelen tener justamente una disfagia o una afagia si no comen directamente, y a su vez tienen un hipercatabolismo por su enfermedad de base, que suele ser una enfermedad neoplásica. Entonces, por eso esas personas, siempre cuando ustedes vean una persona con pérdida de peso, tienen que pensar eso: o tiene un cáncer, o puede tener, por ejemplo, un HIV estadio SIDA. Siempre suelen ser enfermedades hipermetabólicas. Bueno, continuando, de otras alteraciones que vemos que son de valor diagnóstico, vamos a ver las fasias también. Vamos a estudiar después, cuando veamos EPOC, las fasias características de los pacientes EPOC. Aquí, por ejemplo, les puse el ejemplo del abotagado azul, que es el paciente que tiene bronquitis crónica, y esto, la fase, digamos, neumocócica, que presenta un eritema malar. Eritema significa una piel de color rojo, malar, del hueso malar, se va a presentar del lado de la neumonía, y también tiene herpes zóster labial. Esto es súper clásico, súper de semiología de hace años atrás. Yo sinceramente hace mucho que no veo nada de esto, pero está en los libros y lo puse porque corresponde, digamos, que lo vean en algún momento de su vida, por más que nunca más lo vean. Es importante ver esto, el tórax estático, y esto también suele ser pregunta de examen. ¿Qué significa el tórax estático? Es cómo se presenta el tórax, digamos, en una inspección fugaz, por así decirlo. Es decir, la conformación que puede tener ese tórax. El tórax puede ser normal, puede ser enfisematoso, sí, que tiene un aumento del diámetro anteroposterior. Esto se da obviamente en el enfisema o en los pacientes con EPOC. Tórax cifoescoliótico obviamente tiene malformaciones que se generan por posturas viciosas o por artrosis, y que presenta justamente una cifosis dorsolumbar bastante pronunciada, y eso hace, la rotación de la columna genera también que el tórax también se deforme. Dentro de malformaciones congénitas, vamos a ver el pectum excavatum, que es el tórax que está, digamos, ¿cómo se dice?, hundido en la zona del esternón, que suele ser una de las malformaciones congénitas más frecuentes, ¿sí? Y el pectum carinatum, o pecho de paloma le llaman también, o tórax en quilla, que es el tórax que se encuentra pronunciado hacia adelante, es decir, el esternón lo tienen prácticamente extrovertido. Cuando hablamos de tórax dinámico, hablamos mucho del patrón respiratorio, es decir, de lo que es el esfuerzo respiratorio que tiene el paciente. Hoy en día se habla de lo que es el drive ventilatorio.
es decir, la capacidad que tiene el paciente de poder ventilar. Drive ventilatorio, drive se dice, ¿sí? El tórax dinámico, obviamente, vemos los movimientos del tórax. Nosotros tenemos que ver, por un lado, el tipo de respiración, ¿sí? Puede ser costal superior, que eso es más frecuente en la mujer. Perdón. Costa abdominal, que se da más en el hombre, o la respiración abdominal, que se ve en el niño. Ustedes observen, por ejemplo, si tienen un hijo, si tienen un sobrinito, un hermanito, fíjense, el niño cuando duerme, cómo ventila solamente y se le mueve el abdomen. Y de ahí nosotros vamos a encontrarnos con otros patrones respiratorios que son patológicos, que son raros de ver también. Lo que más se puede llegar a ver es esto, lo que es la respiración de Kussmaul, que este se da, por ejemplo, en el contexto de las acidosis metabólicas. Volvemos a repetir que es cuando desciende el pH de la sangre. Tenemos estos otros patrones respiratorios como es el de Cheyne-Stokes o el de Biot, que los patrones de Cheyne-Stokes se presentan, por ejemplo, ante cuadros neurológicos, por ejemplo, ACVs isquémicos, ACVs hemorrágicos. Son pacientes que no suelen proteger vía aérea, entonces si me viene un paciente con un cuadro neurológico, con este tipo de patrón respiratorio, no suele proteger vía aérea, entonces, y si tiene un Glasgow menos de 8, vamos a estudiar lo que es eso después. Si tiene un Glasgow menos de 8, son pacientes que, si no protege la vía aérea y tiene este patrón ventilatorio, los tengo que ventilar, es decir, lo dormimos totalmente y lo intubamos. Se dan en este tipo en cuadros neurológicos, como les dije, en tumores cerebrales, en ACVs isquémicos, hemorrágicos, en traumatismo también. El patrón de Biot también se puede dar, por ejemplo, en algunos cuadros neurológicos como ser la meningitis, algunos cuadros tumorales también a nivel cerebral también se puede ya producir, en tumores cerebrales, por ejemplo, o en cuadros hemorrágicos también. Entonces, para que sepan que se presentan principalmente en casos de enfermedades neurológicas. La de Cheyne-Stokes se dice que también puede ya presentarse en algunos casos de insuficiencia cardíaca, pero de pacientes estables. Entonces, para que sepan, lo que más pueden llegar a ver ustedes, lo que es más frecuente, es la respiración de Kussmaul, porque las acidosis metabólicas son súper frecuentes. Bueno, lo que es palpación. Les hago una aclaración, perdón que no se los dije. Cuando, a ver, vamos a ponerlo así para que me puedan ver. Cuando nosotros hacemos justamente el examen físico consta de 4 pasos. Eso no lo puse, pero es para que ustedes lo sepan. Consta de lo que es la inspección, que es lo que habíamos visto. Consta de lo que es la palpación, lo que es la percusión, ya lo vamos a ver enseguida, y la auscultación. Esos son los 4 pasos del examen físico que nosotros vamos a realizar a la hora de poder examinar un paciente. Ya vimos la inspección, ahora vamos a continuar con lo que es la palpación. La palpación nosotros tenemos diferentes maniobras. Vamos a tener lo que es una palpación general, que a veces tenemos que, nosotros cuando estamos frente al paciente, sobre todo si está internado, a veces hacemos una revisación diaria y hacemos una palpación general, es decir, controlamos la piel, vemos que no haya ninguna alteración a nivel de la caja torácica. Entonces hacemos algo que se llama la palpación general. La elasticidad torácica, que son maniobras para ver justamente la elasticidad del tórax, no aporta mucha información, pero está alterada en ciertas patologías, como ser el enfisema. Estos pacientes ya tienen un tórax insuflado, entonces su elasticidad está disminuida. Las maniobras de expansión, que en ciertas son maniobras complementarias que vamos a utilizar y que sí dan información relevante, y también lo que son las vibraciones vocales. Cuando hablamos de palpación, por ejemplo, estos son hallazgos importantes que ustedes tienen que tomar en cuenta cuando hablamos de palpación, ¿sí? Son hallazgos importantes. Por ejemplo, el enfisema subcutáneo, ¿qué es eso? Es cuando se encuentra aire en el tejido celular subcutáneo, ¿sí? Se lo percibe como finas crepitaciones y es común de observarlo, por ejemplo, en el neumotórax. Por ejemplo, cuando hablamos de eso, es súper importante a la hora de realizar la palpación detectar esto. ¿Por qué? Porque muchas veces uno no detecta el neumotórax en un paciente, por ejemplo, ventilado, si está dormido, está anestesiado y está ventilado con un respirador. Y a veces el hecho solamente de palparlo, uno ya puede detectar la crepitación y dice, ¿qué pasó acá? Tiene un neumotórax porque está con enfisema subcutáneo. Y palpando, ustedes van a tocar y van a sentir como un sonido como se siente de esa forma, exactamente así. Ustedes van a tocar y eso se le llama como crepitación.
Esas sensaciones de crepitación, cuando se palpan, lo más frecuente es que se deba al neumotórax. Frémito o roce pleural, bueno, es una vibración, sí, que obviamente nosotros la vamos a detectar cuando vamos a tocar al paciente, y esto se produce por el roce entre ambas hojas pleurales, la visceral y la parietal. Es una maniobra palpatoria que se iguala a lo que es la ocultación del frote pleural. Se lo palpa mejor en la inspiración y en las zonas por debajo de la axila y por debajo de las zonas mamarias. Y esto también es importante y súper más frecuente de encontrar, lo que es el frémito brónquico o el roncus palpable. Aquel paciente que está con abundantes secreciones, usted simplemente coloca en la mano y van a percibir cómo se sienten justamente las secreciones del paciente, ¿sí? Que obstruyen la vía aérea. Y obviamente, si le piden al paciente que tosa, esas alteraciones se van a modificar. Con respecto a la palpación de las vibraciones vocales, bueno, tienen que saber que son más notorias en el hombre que en la mujer. Esto es relacionado con el timbre de voz, o mejor dicho, con la tonalidad de la voz, porque tiene un tono más grave, y por lo tanto los sonidos más graves siempre tienen sus resonadores en la caja torácica. Se lo va a explorar también recorriendo con la palma ambos emitórax. Coloco en un lado de un emitórax, coloco en otro, y voy de arriba hacia abajo, y le voy pidiendo al paciente que repita 33. ¿Sí? Voy subiendo de arriba hacia abajo, y de esa forma voy colocando justamente y sabiendo si puede tener alguna alteración de las vibraciones vocales. Puede encontrarse alterada en algunas circunstancias, principalmente en la neumonía, ¿sí? Sobre todo si la condensación, la neumonía es un proceso que se genera una condensación de los alvéolos, es decir, el alvéolo se llena de moco, de pus, ¿sí? Si esa condensación está en contacto con la pared y si hay permeabilidad del bronquio, con ese foco de condensación, me va a dar la circunstancia para que yo pueda palpar justamente el aumento de las vibraciones vocales. Y obviamente va a estar disminuida en ciertas circunstancias que disminuya o dificulte la propagación de las vibraciones vocales. Como en las atelectasias, vamos a estudiar lo que es eso, el enfisema, que es los cuadros de POC, la patología clásica, o patologías pleurales como es el derrame pleural y el neumotórax. Aquí, en el caso del derrame pleural, hay líquido entre la caja torácica y el pulmón, y en el neumotórax hay aire entre la caja torácica y el pulmón. Por lo tanto, las vibraciones vocales van a estar disminuidas. No se preocupen que después vamos a estudiar cada una de estas patologías y vamos a tratar de aunar los conocimientos. Bueno, lo que es al examen físico también vamos a utilizar esto, es muy útil, lo que es la percusión, ¿sí? Nosotros utilizamos esta técnica, colocamos lo que es el dedo flexímetro y el dedo percutor, ¿sí? Esta mano va colocada sobre la caja torácica y siempre perpendicular a la dirección de la por así decirlo, es paralela, mejor dicho, a la dirección de las costillas. Siempre vamos a utilizar, de acuerdo a como más cómodo estén, pero siempre utilizamos el dedo mayor, ¿sí? Colocándolo sobre los espacios intercostales, y de esa forma vamos a percutir con el dedo percutor, ¿sí? Que suelen utilizar el mayor o el índice de la mano hábil. Lo vamos a percutir sobre una de las falanges del dedo flexímetro, que es el dedo que se encuentra apoyado sobre la caja torácica. Entonces, de esa forma, a ver, voy a ponerlo para que me vean. Nosotros siempre colocamos en la caja torácica, ¿sí? Lo que es la mano flexímetra y el dedo percutor. Siempre vamos a colocarlo en forma paralela a la línea de los espacios intercostales. Entonces, yo siempre voy a percutir siempre no sobre la costilla, sino sobre los espacios intercostales. Esta maniobra es bueno que ustedes lo practiquen en su casa, ¿sí? Porque yo les soy sincero, siempre cuando el alumno va a tratar de hacerlo frente al docente, se siente que le falta fuerza. Entonces eso se consigue con la práctica. Tiene que hacer que se escuche así. Tiene que sonar como un bombo la caja torácica. Si yo percuto, por ejemplo, el muslo, bueno, tiene un sonido diferente. Esas diferentes cualidades del sonido, mejor dicho, los diferentes tipos de sonidos que yo percibo mediante lo que es la percusión, esto es lo que se denomina claro pulmonar o sonoridad. ¿Bien? Entonces, si yo percuto un pulmón sano, ¿sí? Ese sonido es lo que se llama claro pulmonar o sonoridad.
Si yo tuviera, por ejemplo, este sonido, que es lo que se escucha, por ejemplo, ustedes percútanse el muslo, ¿sí? La pierna, o en la zona del muslo, mejor dicho. Si ustedes se percuten el muslo, lo que van a detectar ahí va a ser justamente que van a tener algo que se llama matidez. La matidez es el sonido que se presenta en ciertas patologías. Por ejemplo, si yo tengo un derrame pleural, yo a la hora de realizar la percusión, el paciente con derrame pleural, por ejemplo, vamos a ver un poquito acá, tenemos la imagen, suponiendo acá, yo acá al paciente lo puedo percutir en esta zona, ¿sí? Las zonas paravertebrales o interescapulares. Si yo percuto esta zona, yo puedo escuchar, por ejemplo, acá, percuto acá arriba, claro pulmonar, percuto acá, claro pulmonar. Pero ya aquí empiezo a escuchar, mejor dicho, matidez. Esa matidez puede ser secundaria a una patología, que la más frecuente puede ser o tiene una atelectasia, o tiene un derrame pleural, o tiene una neumonía. ¿Bien? Si yo escuchara otro sonido que es la hipersonoridad, es como que suena muy hueco, además es un claro pulmonar mucho más limpio, ese sonido se presenta en el neumotórax, ¿sí? Entonces sepan que las maniobras de percusión nos ayudan a complementar justamente los diagnósticos. Usted puede decir, parece una pavada esto, pero es muy útil. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, si tengo un paciente que tiene un derrame pleural, muchas veces los derrames pleurales tenemos que hacer algo que se llama toracocentesis. La toracocentesis es colocar una aguja, pincharle el tórax al paciente y sacar la muestra de líquido. Lo hemos hecho antes cuando se podía ir al hospital, con algunos de sus compañeros hemos ido al hospital y hemos hecho una toracocentesis en vivo frente a los alumnos y han visto cómo es el procedimiento. Entonces yo, para poder saber dónde voy a pinchar y asegurarme del nivel de líquido para no pinchar en una zona que tenga pulmón y no generar un neumotórax, entonces yo voy percutiendo. Entonces si escucho claro pulmonar y escucho ya matidez, es en esa zona que me aseguro que allí voy a tener que colocar la aguja para poder tomar la muestra. ¿Estamos? Para que sepan que son maniobras que, por más que son antiguas, a la hora de hacer la semiología, de estar frente al paciente, son súper importantes y son súper útiles. Ahora sí, esto que es más frecuente de utilizar en el consultorio, lo que es la auscultación, obviamente vamos a utilizar un estetoscopio. Nosotros con el estetoscopio hacemos algo que se llama auscultación mediata, mientras que antes, en la antigüedad, no existían los estetoscopios, lo que hacía el observador o el explorador, colocaba directamente su pabellón auricular sobre el tórax del paciente y generaba eso que se llama la auscultación inmediata. La auscultación, sí, nosotros podemos tener hallazgos normales. Como les había dicho, si nosotros auscultamos el pulmón, vamos a tener lo que se llama el murmullo vesicular. Ustedes, si tienen un estetoscopio, vayan y hagan eso, auscúltense el pulmón, ¿sí? Se lo va a percibir en todo lo que es el pulmón normal, que está en contacto con la pared torácica. Respiren bien profundo por la boca y saquen el aire. Este sonido es el que se produce cuando entra el pulmón a través de los millones de alvéolos que se distienden durante la inspiración. Ese sonido es el que se ausculta en una circunstancia normal, es decir, murmullo vesicular se da en un paciente normal en toda la caja torácica. Puedo tener otros sonidos como ser el soplo o la respiración laringotranquial, también se llama respiración brónquica. Eso se produce por el sonido que se genera al pasar por lo que es la vía aérea, todo lo que es la tráquea, la zona del cuello. Entonces, si ustedes van y colocan el estetoscopio en la zona del cuello, van a auscultar este sonido que se llama soplo o respiración laringotraqueal. De ahí, si ustedes van a auscultar lo que es esto, es más escaso de encontrar porque son pequeñas las zonas donde se lo puede auscultar, la respiración broncovesicular, aquí se produce por la superposición de estos dos sonidos, del soplo laringotraqueal y del murmullo vesicular, en ciertas regiones del pulmón, como es la zona de bifurcación de la tráquea y sobre los grandes bronquios. Aquí lo podemos encontrar. Si ustedes auscultan cualquier zona de la caja torácica, que no sea las zonas cardíacas, van a escuchar justamente el murmullo vesicular bien nítido, bien claro. Esas mismas zonas, si es un pulmón normal, si ustedes lo percuten, van a auscultar, o mejor dicho, van a escuchar lo que es el claro pulmonar. ¿Se entiende? El murmullo vesicular es el equivalente auscultatorio de lo que es el claro pulmonar de la percusión. Si yo me pongo a escuchar el cuello, pónganse el estetoscopio en el cuello y escuchan esto, eso se llama soplo laringotraqueal. Y aquí, en la zona supraesternal, ¿sí?
y en las articulaciones esternoclaviculares, podemos llegar a escuchar la mezcla de estos dos sonidos, que sería la mezcla entre el murmullo vesicular y el soplo laringotraqueal, que sería la respiración broncovesicular. Eso también ocúltense ustedes porque es la forma que van a adquirir práctica. Ya si vamos en la zona posterior, el soplo laringotraqueal lo podría llegar a escuchar aquí, en la zona del cuello, en la zona posterior, y aquí la respiración broncovesicular, que ya estamos a nivel, digamos, de las vértebras dorsales, ¿sí? Las primeras vértebras dorsales, vamos a escuchar aquí lo que es la respiración broncovesicular. Mientras que si escuchan el resto de la caja torácica, van a encontrar que todo esto hay murmullo vesicular. Y si lo percuten, todo es claro pulmonar. ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien. Ahora empezamos con esto, que esto es pregunta de examen también, y obviamente son los hallazgos clásicos que encontramos al examen físico. Son ruidos agregados, pero que están asociados principalmente a patologías. Nosotros tenemos por un lado las sibilancias y los roncus, que son tonos musicales, ¿sí? Más bien son ruidos musicales, ¿sí? Asociados con obstrucción, y se dan principalmente en la expiración. Por ejemplo, las sibilancias son de tonalidad más alta o aguda, y como su nombre lo dice, es un silbido. Ustedes lo escuchan al paciente que tenga una obstrucción, por ejemplo, un asma, y se va a escuchar. Si alguno de ustedes tiene broncoespasmos, auscúltese, aprovechese mientras tiene broncoespasmo y auscúltese la caja torácica para ver si percibe sibilancias, o en una de esas puede llegar a percibir roncus. Son de tonalidad más grave o baja. ¿Y por qué se llama roncus? Porque es idéntico a escuchar a una persona que está roncando. De ahí, por otro lado, podemos tener lo que se llaman los estertores. Los estertores se originan por lo que hay presencia de secreciones en los bronquios y en los alveolos, ¿sí? Y son principalmente inspiratorios, ¿ok? Nosotros aquí vamos a tener, por ejemplo, de acuerdo al tipo de burbuja que llega a generar, ¿sí? Pueden ser estertores húmedos, ¿sí? Puede ser de burbuja gruesa, mediana, fina. Aquí hace una aclaración de lo que son los estertores subcrepitantes. Ustedes cuando vayan a leer el libro, que ahora terminamos la clase, vamos a hablar de las bibliografías, van a encontrar los estertores subcrepitantes se presentan principalmente en patologías bronquiales. Es decir, si yo tengo una bronquitis, por ejemplo una bronquitis aguda, los estertores que presentan esos pacientes son estertores tipo subcrepitante, que suelen ser estertores de tipo de burbuja, ¿sí? Pero que se ocultan principalmente en la expiración. Y si yo le pido al paciente que tosa, esos estertores pueden llegar a desaparecer. ¿Estamos? En cambio, cuando yo hablo de estertores crepitantes, los estertores crepitantes son característicos de la neumonía, por ejemplo. A veces se puede escuchar estertores crepitantes en otras patologías que ocupe el alveolo, como ser la insuficiencia cardíaca, ¿sí? O el edema agudo de pulmón, o también, lo vamos a ver más adelante, lo que es el distrés respiratorio. Los estertores crepitantes, para que ustedes lo aclaren, se producen por presencia de secreciones, ¿sí? En los alveolos, y son inspiratorios, ¿ok? Entonces, si yo tengo un paciente que tiene una neumonía, yo le ausculto el tórax, y lo que voy a auscultar es el estertor crepitante. Y ustedes dicen, pero ¿cómo miércoles suenan los estertor crepitantes? Bueno, los que tengan pelo largo, agárrense el pelo, ¿sí? Y pónganselo al lado de la oreja, y ahí lo que van a hacer, a ver, les muestro ahí para que... Bueno, yo justo me corté el pelo, así que tengo corto. Van a agarrar un mechón de pelo y se lo van a frotar enfrente de la oreja. Ese sonido es idéntico a lo que es el estertor crepitante. Entonces, el sonido que se produce el tocarse el pelo, así enfrente del pabellón auricular, ese sonido es idéntica o muy parecido a lo que viene a ser el estertor crepitante. Entonces, acuérdense, esto es pregunta de examen, no se vayan a confundir. El estertor crepitante, característico de neumonía, también lo podemos ocultar en insuficiencia cardíaca, también lo podemos ocultar, por ejemplo, en el distrés respiratorio, y siempre se presenta, siempre, pero siempre, se va a presentar en esto que es la, ¿cómo se llama? En estos cuadros que hay ocupación alveolar. Entonces, si se presenta en la ocupación alveolar, cada vez que el alveolo se distiende cuando el aire entra, va a generar el ruido que es justamente el estertor crepitante. Y de ahí tenemos los que son los estertores tipo velcro,
se escucha así, les soy sincero, bien característico, como si fuera un velcro, ¿sí? Que se da, por ejemplo, en las fibrosis pulmonares. Y por último, los estertores de decúbito son pacientes, por ejemplo, que tienen antecedentes de insuficiencia cardíaca o algún otro antecedente cardiológico. Son pacientes que si están acostados mucho tiempo, ustedes los auscultan y van a escuchar estertores, que son muy semejantes a los crepitantes, pero no significa que tenga una neumonía, no significa que tenga una insuficiencia cardíaca, se llaman estertores marginales o de decúbito. ¿Estamos? Disculpe, profe, ¿qué es un Profe, velcro? ¿Cómo? Velcro, ¿qué? profe, el Los abrojo. velcros. El abrojo, exactamente. Por ejemplo, el abrojo, no sé, que a veces pueden tener una ropa o alguna El prenda. blanco que se pega. Claro, depende del color, depende, digamos, donde Sí, vayas. sí. A veces depende del color que te vendan o que venga la prenda. Profe, Pero antes, no sé. cuando vos lo desprendes, ese sonido es el mismo que se escucha en los estertores tipo velcro. ¿Te escucho? Profe, a ver si entendí. Entonces, el estertor subcrepitante, a Sí. diferencia del estertor crepitante, tiene que ver con la intensidad del sonido. El estertor Más que, subcrepitante es más un burbujeante suave y el crepitante es el del cabello. claro, ¿Sería algo vas a así? escucharlo, son muy semejantes. El del Sí, sonido del cabello te va a dar el sonido para los dos. El sí. tipo sonido, ¿no? Es buena tu pregunta. Pero el subcrepitante, vos tenés que acordarte, el subcrepitante se presenta principalmente en las bronquitis, ¿sí? Bien. Entonces, si se presenta en la bronquitis, por ejemplo, ¿qué pasa en la bronquitis? La bronquitis, bueno, tenés enfermo el pulmón, tenés enfermo lo que es el bronquio, las Claro. secreciones las tenés en el Entonces, bronquio. Por eso decíamos que, eso les comentaba ahí, no sale en la diapositiva, pero sí les había comentado, cuando vos le pedís al paciente que tosa, ¿sí? Él tose y el sonido ya o se modifica o desaparece, porque se presenta principalmente en el bronquio. Entonces, para aclarar, el estertor subcrepitante se oculta principalmente en la expiración, ¿sí? ujú, Y se presenta principalmente en el bronquio. Y si yo le pido al paciente que tosa, se modifica. Entonces, yo oculto el tórax. El sí, paciente inspira, no voy a escuchar el sonido, lo voy a escuchar cuando claro, saca el aire. ujú, ¿Se entiende? perfecto. En tanto que en el En crepitante cambio, modifica. en el subcrepitante se modifica. Y ¿Por en qué? el Porque son crepitante secreciones que no. están en el bronquio. Claro. Vos haces que tosa, como toso yo ahora, y lo que va a generar es que la tos elimina las secreciones, entonces el sonido también va a desaparecer. No sucede así con la neumonía. Ujú, Vos cuando tenés una neumonía, tenés un proceso en el pulmón, ¿sí? En alguna parte de la caja torácica. Entonces, recordemos que los alvéolos son como globitos, ¿no? ¿Sí? sí. Cuando vos tenés una neumonía, ese alvéolo está ocupado por pus o por Sí. moco, ¿sí? O secreciones. Entonces, cuando vos haces que el aire ingrese en el alvéolo, cuando vos respirás, ahí se despega y se escucha el ruido que es el de justamente el alvéolo que se distiende y ese alvéolo que está pegoteado, que está con moco, con secreciones. Entonces así se produce justamente el estertor crepitante. ¿Se entiende? Entonces el paciente respira, yo le hago que respire al paciente y voy a escuchar el sonido del pelo, ¿sí? Pero en la inspiración. Y si yo le pido al paciente que tosa, el sonido no se va a modificar. ¿Por Claro, qué? Porque la tos me libera de secreciones que estén en la vía aérea, no en el parénquimo pulmonar, no en el alveolo. ¿Se totalmente. entendió? Sí, gracias. Bien, continuamos. Entonces, pregunta de examen, acuérdense, estertor crepitante es característico de las neumonías, se da también en la insuficiencia cardíaca, en el edema agudo pulmón sería, y en el distrés respiratorio, ¿sí? Mientras que el subcrepitante es un estertor que se presenta sobre todo en las bronquitis, ¿sí? Es más expiratorio y se modifica con la tos. Todo esto, por más que no esté acá en la clase, está en el libro, así que ustedes después van a leer todo este cuadrito, lo saqué de la Argente Álvarez, que es una de las bibliografías que vamos a utilizar, y de ahí justamente nos vamos a guiar nosotros principalmente. ¿Estamos? Otras alteraciones que podemos llegar a encontrar, que son algunos hallazgos, ¿sí? Que no es tan frecuente como estos los que hemos visto acá, por ejemplo, lo que son las sibilancias, los roncos y los estertores.
Es el reemplazo del murmullo vesicular por otro ruido. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado del soplo laringotraqueal? Que es el que ocultamos cuando ponemos el estetoscopio sobre el cuello. Bueno, esa zona, si yo escucho el soplo laringotraqueal aquí en el cuello, eso es normal. Pero ¿qué pasaría si yo escucho, por ejemplo, si pongo el estetoscopio en la caja torácica? Por ejemplo, debajo de la región mamaria izquierda. En la zona, digamos, entre la línea axilar anterior y la línea axilar media izquierda. Si yo escucho el soplo laringotraqueal ahí, ¿es normal? No, no va a ser normal. Porque el soplo laringotraqueal lo tengo que escuchar en el cuello, no en esa zona que le estoy diciendo ahí en la región lateral del tórax. Entonces tengo que pensar que ese paciente tiene alguna patología que la puede ya producir, que es la más frecuente es la neumonía. Es decir, cuando yo escucho este sonido normal en un sector que no es normal, se conoce como soplo tubario. ¿Se entiende? Entonces, el soplo tubario se escucha igual que el soplo laringotraqueal, pero se produce generalmente por la neumonía. Tiene que haber cierta circunstancia para que se produzca, ¿sí? Por ejemplo, la condensación tiene que tener cierto tamaño. Acuérdense que una neumonía es una condensación. Son alvéolos que están ocupados, que están condensados por muco, por pus, por secreciones, etc. Entonces, la condensación tiene que ser grande, tiene que estar pegada a la caja torácica, y a su vez, esa condensación no tiene que estar el bronquio tapado, sino que el bronquio tiene que estar permeable para que el aire ingrese a ese sector y me genere el sonido. Si el bronquio se tapa, eso ya produce una atelectasia directamente y no se va a producir ningún tipo de sonido extra. El soplo pleural se produce por el pulmón que está colapsado debido a un derrame pleural. Siempre nos vamos a ocultar por encima del nivel de líquido. Yo me acuerdo hace un par de años habíamos ido a ver con los chicos justamente un paciente con derrame pleural y justamente le hicimos ocultar a ellos lo que era el soplo pleural. Se escucha así, como un soplo literal que se oculta cuando nosotros colocamos el estetoscopio justo a nivel de la zona del líquido. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo hago para darme cuenta del nivel de líquido? Percutiéndolo. Yo percuto, voy a ver que tiene el paciente claro pulmonar, claro pulmonar, claro pulmonar. Yo he visto una parte que ya tiene matides, entonces yo digo, ahí ya empieza el nivel de líquido. Entonces coloco el estetoscopio y ahí voy a darme cuenta que el paciente va a tener un soplo pleural. Y si yo bajo mal el estetoscopio, yo voy a tener un silencio ocultatorio, ya no voy a escuchar nada. Y estos son menos frecuentes, lo que es el soplo cavernoso y soplo anfórico, son menos frecuentes. El primero se produce cuando hay una cavidad que es grande, está cerca de la pleura, y está en comunicación con un bronquio, y tiene que estar vacía de secreciones. Y el segundo, que es el soplo anfórico, este se va a ocultar en el neumotórax, es un sonido que es muy parecido cuando yo soplo en una botella, o una jarra, por ejemplo, y se dice que tiene un timbre metálico. Son más difíciles de ocultar esto, porque generalmente los pacientes con neumotórax, el principal signo ocultatorio en el neumotórax es la hipoventilación, es decir, hay un murmullo vesicular que está disminuido. Pero está en la literatura descrito que los pacientes con neumotórax pueden llegar a presentar algo que se llama soplo anfórico. Muy bien.